Y hoy vamos a seguir con esta carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 13, en el verso 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto. Y vamos a tratar de estar bien atentos porque esto va en contra, lo que vamos a hablar va en contra de todo lo que se enseña en el mundo, en todo lo que el sistema de la iniquidad, la moda, ha formado en el mundo. ¿Amén? Es muy útil para nosotros. Hay autoridad, fueron creadas por Dios. Hay autoridades terrenales y hay autoridades espirituales. Para nosotros, lógicamente, tienen son dignas, merecedoras más de respeto nuestras autoridades espirituales que las terrenales. Si tenemos que estar sujetos a las autoridades terrenales, si tenemos que tener respeto de las autoridades terrenales, ¿cuánto más de las espirituales? ¿Amén? Para poder entablar una relación, ¿no es cierto?, con alguien que recibe de parte de Dios autoridad, es necesario tener respeto, porque sin respeto es imposible poder entablar una relación. Estamos hablando no con la persona, sino con la autoridad que por algo Dios le dio a una persona. ¿Amén? Y acá dice, no solamente respeto, sino también temor. ¿Temor de qué? Y temor de hacerlo malo. O sea, no hay que tener temor de hacerlo bueno, sino de hacerlo malo. Lo mismo sucede en nuestra relación con el Señor. ¿El temor cuál es? No es el miedo al juicio de Dios, sino que el temor más grande es a lo que nosotros podemos llegar a hacer, a lo que nosotros podemos llegar a no hacer cuando tenemos que hacer, controlado por los miedos, como estuvimos viendo ayer. ¿Amén? El Señor Jesús había venido al mundo para algo, había sido formado para algo. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní dijo, esta es mi hora, para esto he venido. Ese era el momento, ¿no es cierto? El momento crucial, el momento más importante, el momento de la máxima presión, en donde su pueblo, por el cual él iba a morir, lo iban a tratar con soberbia y menosprecio. Escuchen. El pueblo, los gentiles, lo iban a tratar con soberbia y menosprecio, no con respeto y con temor, sino con soberbia y menosprecio. Dios iba a descargar toda su ira sobre él, porque no podía no hacerlo. Entonces, él se encontraba ante dos cosas: salir huyendo o ir yendo. Y en ese momento lloró con gran clamor y lágrima. ¿A quién? Al Padre, a la autoridad, al que le podía librar de que la muerte lo retenga. Porque esto hay muchos que no lo entienden. No es que Jesús tenía miedo a que lo mataran. No, él no tenía miedo de lo que le iban a hacer. Él tenía miedo de lo que podía llegar a no hacer, controlado por los miedos. Si no, mire, todo nos ha pasado a nosotros, que nos ofenden, nos enojamos, actuamos con ira y por ahí siempre hay al lado que nos está diciendo alguien, pero pará, escuchame, acordate lo que habló el Señor. Entonces el miedo, el enojo, la ira nos hace actuar y no nos deja pensar. Porque usted está gritando al lado, pero escuchame, fíjate, acordate lo que el Señor nos habló. O sea, no te deja pensar. Y Jesús había llegado a ese momento terrible y lo salvó algo. Su temor reverente, su temor y su respeto. ¿A quién? Al Padre. Y por ser Padre, como Padre, tiene una autoridad. Y Jesús lo sabía. Al que le podía librar de que la muerte lo retenga. ¿Por qué? Porque si en ese momento él no hacía lo que tenía que hacer, iba a pecar. Y de todos modos iba a morir. Y ahí la muerte lo iba a retener. Y no lo iba a alargar más.
Cuando Él murió, dijo, consumado es, pero Dios no dijo nada. Luego vemos que el Señor dijo, por medio de Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Significa que Cristo dijo, consumado es, pero el Padre no dijo nada. Estuvo verificando que todo se haya hecho perfectamente bien, y cuando todo Dios fue viendo que se hizo perfectamente bien, Dios ratificó el pacto para con Cristo y al tercer día lo resucitó, lo libró de la muerte. Él vino en forma de Dios. Él era Dios. Y si llegaba a pecar, no lo libraba más nadie de la muerte. No iba a poder volver nunca más de donde salió. ¿Y qué es lo que lo podía llegar, no es cierto, a perder, de recuperar eso y más de aquello de donde salió? No hacer lo que tenía que hacer. Él no tenía miedo de que lo mataran. Él sabía que había venido para que lo mataran y luego Dios lo resucitaba si él hacía lo que tenía que hacer. Entonces se mezcla todo eso porque hay que estar en ese cuadro. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba mal. Dice, Cristo en los días de su carne, en su momento de debilidad. Los hombres no lo iban a tratar con respeto y temor, no, sino con soberbia y menosprecio. Le iban a hacer todo lo que pudieran. Dios iba a descargar toda su ira sobre él porque él conocía a Dios como autoridad. Él tenía para con su Padre, ¿no es cierto?, admiración, complacencia, amor, pero también sabía que como Padre tenía una autoridad y que Dios no iba a ser indiferente a la falta de respeto hacia la autoridad. Jesús sabía eso. Jesús sabía que Dios en su autoridad iba a descargar toda su ira sobre él. Entonces, el problema no era lo que le iba a hacer, él ya sabía. Él había venido para eso, él había sido preparado para eso. El tema era, ¿no es cierto?, que su confianza en Dios sea mayor a los miedos. No salir huyendo, sino ir yendo. Dominando las pasiones y dominando los miedos. Y así, dice, fue oído y recibió ayuda para ese momento. ¿Cuál fue la causa? Su temor y su respeto. ¿Cuánto valor tiene el temor y el respeto en la relación con la autoridad? ¿Amén? Eso se entendió bien. Jesús resucitó porque no pecó, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Amén? Pero si el temor y el respeto no está, ayer lo explicaba, si el temor y el respeto no está, surge eso que se suele oír siempre, que vaya él, hacelo vos. ¿Cuál es el problema? ¿Que me va a decir algo? ¿Un ministro del pastor? ¿El pastor va a venir a decirme algo? ¿Me va a venir a decir algo? Déjalo que venga que me diga. Déjalo que venga, que se metan conmigo, me van a conocer. Bueno, ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto. Que no nos conozcan lo malo que podemos llegar a ser, sino que nos conozcan lo bueno que podemos llegar a ser cuando controlamos eso malo que podemos llegar a ser. Es horrible eso, que en la iglesia comenzamos a perder eso y estamos perdidos. Estamos perdidos. Por mucho tiempo nosotros estuvimos viendo, yo también lo vi, a mí también me pasó, que hay muchos hermanos que solamente aceptaban que el pastor Juan le dijera algo, no aceptaban que nadie le dijera nada. Y acá también pasa que hay ministros, ¿no es cierto?, que fueron autoridades constituidas por Dios, o sea, no podemos decir nada, nosotros tenemos que aceptarlo. Y que cualquier cosa que le dicen, los hermanos reaccionan mal. ¿Por qué? Porque no aceptan que nadie le diga nada, a veces no aceptan ni que yo le diga nada. Entonces no hay un reconocimiento de la autoridad, no hay respeto. Pero las autoridades fueron puestas por Dios. O sea, eso es una apreciación suya. Para que después, ¿no es cierto?, uno pueda decir, como dicen tanto, en mi relación con mi Dios yo sé cómo estoy. Pero ¿cómo puede decir eso si nosotros no somos individuos, seres individuales? No existimos individuales, existimos en relación. Porque formamos parte de un cuerpo en donde Cristo es la cabeza. Entonces, cuando no hay respeto, cuando no hay temor ni respeto, yo no voy. Anda vos. Y pero capaz que te sacan, que me saquen, déjalo que venga que me diga algo, que me lo diga a mí. Ahí vas a ver cómo me van a conocer. Bueno, ese justamente es el tema.
El temor y el respeto hacen que no nos conozcan lo malo que podemos llegar a ser, sino que no conozcan lo bueno que podemos llegar a ser, porque podemos controlar lo malo que podamos llegar a ser, porque acá todos tenemos espíritu, alma y cuerpo, y todos tenemos capacidad de manifestar un caudal inagotable de maldad. Pero bienaventurado el que lo controla para poder manifestar la serenidad y la paz ante la presión que tiene que manifestar, señal de que hay un temor y un respeto que si no está es imposible. Es la burla, es la risa. Que vos, yo si quiero voy, si no hace una cosa, anda vos. Pero te van a llamar la atención. A mí, deja que venga y me diga algo. Y encima hay muchos que lo dicen y se jactan, todavía andan contentos por ahí. Por eso dice el Salmo 31 que a Jesús, los malos, lo trataron, ¿no es cierto?, con soberbia y menosprecio. Entonces, cuando hay soberbia y menosprecio, es que no hay temor ni respeto. Entonces, no eran de Dios. Pero ellos eran del pueblo de Dios, pero no eran de Dios. Justamente, el temor y el respeto, como decíamos, no hace que los demás lleven a conocer el caudal de maldad, sino que el temor y el respeto hace que los demás puedan conocer nuestro caudal de bondad. Porque hay muchas cosas que nos están provocando permanentemente a la violencia en casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia. No decimos con los falsos hermanos, por ahí con los inmaduros. Pero todo el día hay cosas que nos provocan permanentemente. Yo les conté ayer, el domingo tuve un culto hermoso, después me fui, me pusieron una pistola en la cabeza, me robaron el auto. Por los contactos que uno tiene, yo averigüé dónde podía estar, quién lo tenía y vi qué hago. Voy, lo busco y ¿qué hago? ¿Me van a conocer lo que les puedo llegar a hacer? Agarré y le mandé un mensaje porque tenían un teléfono mío. Le mandé un mensaje y le dije, soy un pastor de una iglesia, estoy orando a Dios por ustedes para que este bendito evangelio que Dios hizo resplandecer en mi corazón, resplandezca en el corazón de ustedes. Listo. El auto lo llevaste, es tuyo, ya está. Si el seguro me lo paga, si no lo pedí, ¿cuál es? Y le puedo asegurar que los datos los tengo. Y me pueden llegar a conocer lo que le puedo llegar a hacer, seguro que sí. Seguro que sí. Pero ¿y qué pasa con el temor que uno tiene y el respeto que tiene hacia Dios? Cuando Dios nos puso para salvar, cuando Dios nos puso para predicar, cuando Dios nos puso para que manifestemos su vida. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, dentro de las cosas que nos provocan, nos ponemos contentos porque descubrimos que Dios está haciendo algo en nosotros. ¿Amén? Porque usted lo sabe permanentemente bien, los que tienen hijos, los que trabajan, la calle, bueno, la conocemos todos. Que hay permanentemente, ¿no es cierto?, todo el día cosas que nos están provocando a actuar con violencia. Y muchas veces en casa nuestros propios hijos, que nos tratan también con soberbia y menosprecio. Entonces uno suspira, ¿no es cierto? Uno piensa, uno dice, le voy a meter a un cachetazo, le voy a dar vuelta a la cara, pero uno piensa y no lo hace y actúa, ¿no es cierto?, con paz y con serenidad, mientras está hirviendo como un volcán. Y quiero decirle de que tenemos que entender que esto es glorioso, es maravilloso, es muy hermoso delante de Dios. Que podamos sentir eso, que nos está provocando a la violencia, pero cuando, ¿no es cierto?, queremos actuar con violencia que estamos por explotar, lo dominamos para actuar con esa bronca encima, actuamos con serenidad y con paz. Eso es muy glorioso delante de los ojos de Dios porque muestra que tenemos temor y respeto. Porque si no podemos llegar a romper todo. No solamente ustedes y yo también. Yo a veces le digo, ¿no es cierto?, en mi casa veo que carnalmente uno viene trayendo una genética y bueno, y nosotros los florianes, por ahí anda mi hermano también, son medio chifletes, eso a veces nos salta la chaveta y podemos llegar a hacer cualquier desastre. Pero justamente el tema no es que conozcan, ¿no es cierto?,
lo chiflado que podemos llegar a ser, no es que conozcan lo malo que podemos llegar a ser, sino que conozcan la bondad que podemos llegar a manifestar. Y eso es muy hermoso delante de... Tenemos que entender, no sentirnos tontos, escuche, no sentirnos tontos. Tenemos que entender cuán glorioso es delante de Dios poder conducirnos, ¿no es cierto?, con respeto y con temor, y no con soberbia y con menosprecio. Porque de todos modos, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, pero si no hay temor de Dios, no se apartan, por más de que le demos un palazo. Y el temor es algo que se forma, es algo que hay que buscarlo. El temor y el respeto es algo que se forma y que hay que buscarlo. Y que surge, ¿no es cierto? Primero surge de la actitud que nosotros tenemos frente a la voz de Dios cuando nos habla, porque por ahí dice, si estarían, hijo mío, atento tu oído a mis palabras, la guardares en tu corazón, buscares como a tesoro la justicia, entonces entenderás y hallarás el temor de Dios, la inteligencia y la verdadera sabiduría, para no actuar por la ira que no nos deja pensar, sino que podamos pensar para actuar con sabiduría, dominando la ira. Les vuelvo a repetir, no sentirnos tontos, porque a mí me pasa, me siento un tonto. Y después al final le tenemos que andar rompiendo la cabeza a todo el mundo. Yo les contaba, tengo enfrente de mi casa un lavadero de camiones. Nunca vi un lavadero de camiones, justo lo tengo enfrente de mi casa. Y lavan camiones de semi, de 17, 20, no sé, 50 metros tienen, no sé, empiezan por allá y terminan. Me tapan los dos portones, todo. Voy, saco a uno, me doy la vuelta, entro a mi casa, me doy otro. Y hay veces, ¿no es cierto?, que sucede tantas veces en el día. Digo, voy a salir con una barreta, le voy a romper toda la puerta, todo, pero mientras voy pensando eso, voy saliendo porque salgo. Salgo. Ayer salí, vio, con los pelos medio parados. Justo estaba el camionero ahí, me miró de arriba abajo como estaba vestido. Le digo, ¿te causa gracia? No, señor, me dice. No me hace el favor de correrme en el camión que mi hija quiere salir. Sí, cómo no, me dijo. Lo corrió y me volví. Y hay veces que el diablo quiere que nos sintamos como tontos, pero no se sienta un tonto, porque es glorioso. Entonces no podemos evitar sentir todo eso. El tema es que no lo hagamos. El tema es que no lo hagamos para poder, ¿no es cierto?, conducirnos con las personas, a pesar de la bronca que tenemos, conducirnos con las personas con temor y con respeto, por causa de Dios. Porque acá dice, por causa, Pedro, ayer vamos a ver un pasaje que habla por causa de la conciencia delante de Dios. Porque somos siervos de Dios. Como libres, dice, como siervos de Dios. Si no, somos esclavos del carácter. Y no podemos mostrar, podemos decir, pero no podemos mostrar la obra gloriosa que Dios está haciendo en nosotros. ¿Amén? Se lo vuelvo a repetir. No se sientan tontos, no se sientan tontas, siéntanse bienaventurados. Porque es glorioso poder actuar con paz y con serenidad mientras estamos sintiendo todo eso, porque Señor, porque ¿cómo lo logramos? Eso no lo logra cualquiera. Cuando yo me empecé a congregar, era mi mamá la que me predicaba permanentemente, no había forma, no me podía controlar. Y me acuerdo que mi mamá me decía, pero acordate que fuimos en el culto, fíjate lo que Dios nos sabe, pero no podía pensar, me bloqueaba. Pero ahora puedo. Entonces, ¿es señal de qué? De que hay algo que para Dios es glorioso. El temor y el respeto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una señal hermosa de que estamos creciendo. No es una señal de debilidad, es una señal de fuerza, porque hay que ser fuerte y valiente para poder hacer así. Los que se conducen con soberbia y menosprecio, a ellos no les importa lo que puedan decir o lo que puedan decir. ¿Qué le importa? Si no tienen respeto de nadie. De lo único que tienen respeto es de ellos mismos que le ofendieron, nada más. Pero de decir lo que tengan que decir, se mueren de risa en su corazón, porque al conducirse con soberbia y menosprecio, no les importa lo que puedan hacer, ni lo que puedan decir, ni el mal que puedan causar, porque no respetan a nadie. Es un contraste tremendo conducirse con soberbia y menosprecio a conducirse con temor y respeto. Pero las autoridades están y fueron establecidas por Dios, no la puse yo.
Yo tuve mi autoridad, que fue mi pastor, y lo puedo decir delante de Dios, que siempre me conduje con él, siempre. Me enojé 1000 veces, y me enojé mal un montón de veces, pero Dios es testigo de que siempre me conduje con el pastor Juan con temor y respeto. Temor a que me sacara de un lugar donde Dios me había puesto. ¿Cómo no va a tener temor de eso? ¿Cómo le voy a decir, qué me importa, que ponga otro? ¿Cómo voy a decir una cosa así? Temor de que, no, como dijo, ¿no es cierto? Temor de que las ramas que no son naturales sean cortadas, porque si las naturales fueron cortadas y desgajadas, tenés temor porque a vos también te puede cortar y sacar. ¿Cómo no va a tener temor de que lo saquen? Y respeto de la autoridad. Uno, al reconocer la autoridad, dije, es mi pastor, al reconocer la autoridad, tiene que haber un respeto que es el reconocimiento de la autoridad. Si no, no hay un reconocimiento de la autoridad. Si falta el respeto, pues no hay forma de relacionarse. Por ejemplo, el que no respeta a Dios, ¿qué hace? No lo escucha a Dios cuando Dios habla. ¿Y cuál es la respuesta de Dios cuando Dios habla y no le escuchan? ¿Cuál es la respuesta de Dios al que no le tiene respeto? Le dice, por cuanto te hablé y no me oíste, yo me burlaré y me reiré en tu calamidad. Me clamarás a mí y yo no te contestaré porque yo te hablé y tú no me oíste. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando alguien se conduce con soberbia y menosprecio, lo mejor que puede hacer es no contestar. Antes de contestar mal, mejor no contestar. Pero para entablar, ¿no es cierto?, una correcta relación con la autoridad, tiene que haber temor y menosprecio. Tiene que haber temor y respeto. No soberbia y menosprecio. ¿Amén? Les vuelvo a repetir, el que se conduce con soberbia y menosprecio, la Biblia habla y no les importa nada lo que puedan decir o hacer con tal de satisfacerse, de decir, fui y se la canté en la cara. ¿Cuál es? Ese soy yo. Con tal de satisfacerse eso que sienten porque no reconocen la autoridad, entonces no respetan a nadie, no tienen que respetar a nadie porque no hay un reconocimiento de la autoridad. Pero les vuelvo a repetir, la autoridad está, las puso Dios, hay autoridades espirituales y hay autoridades terrenales y encima lo hizo con las autoridades terrenales. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 13 dice, por causa del Señor, entonces ahí habla de la conciencia, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea el rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro dice, como libres. Conducirse con respeto muestra el respeto que tengo hacia la dignidad que recibí de parte de Dios. Conducirme con respeto, independientemente de cómo me tratan, muestra mi verdadera libertad. Conducirse con respeto muestra el respeto que tengo a la dignidad que Dios me ha dado, porque es la ley del amor. La Biblia habla, los que miren atentamente la perfecta ley, la que da libertad, es la ley del amor. Tenemos su vida, ¿no es así? Tenemos la dignidad que nos ha dado su vida, ¿no es así? ¿Y no tenemos respeto por eso? Entonces, ¿por qué nos conducimos con respeto? Justamente por el respeto que tenemos a esa dignidad que hemos recibido, que la queremos manifestar. Pero por otro lado, la iniquidad le ha dado énfasis a la libertad y a los derechos del individuo, ¿no es cierto?, de la persona como un ser individual. La iniquidad ha logrado establecer, ¿no es cierto?, la libertad del individuo como algo sagrado, que cada uno
tiene que, ¿no es cierto?, ver su forma de pensar, su forma de analizar las cosas, y de ahí ellos pueden criticar o ridiculizar a cualquiera porque satisfacen, ¿no es cierto?, a sus motivos y a su forma de ver las cosas. Eso muestra, ¿no es cierto?, que trabajan con soberbia, con prepotencia y menosprecio. Y en la iglesia pasa igual. Los que tienen este principio, o sea, los que no crecieron en la fe, tienen este principio. No se metan con ellos. Porque la iniquidad en el mundo ha formado eso. Le ha dado un énfasis tremendo a la libertad del hombre como un ser individual que hay que respetar y reivindicar la forma de ver y la forma de pensar de cada uno. Entonces cada uno puede pensar y ver las cosas como quiere, ¿no es cierto? Y puede decir cualquier cosa y ridiculizar a cualquiera. Tenemos una presidenta, ¿no es así? Vivimos en Argentina. Y acá habla de las autoridades terrenales. Puede gustarnos o no gustarnos, no nos gusta, no la votemos. Pero no está bien. Si tenemos la oportunidad de ridiculizar a la autoridad de un presidente o de una presidenta simplemente porque no nos gusta cómo hace las cosas. Porque es una autoridad que si está es porque Dios lo ha permitido. No somos los dueños de ver y de mirar las cosas como a nosotros se nos antoja. Entonces, cuando se le da, ¿no es cierto?, esa importancia tan grande al ser individual y no entender que nosotros fuimos creados para vivir en sociedad, para vivir, ¿no es cierto?, en relación, no como seres individuales. El que mira las cosas así se conduce con prepotencia y con menosprecio en el trabajo que hace. Y lo vemos en la relación nuestra en el trabajo de la iglesia. Es muy notorio el que sirve a Dios con temor y con respeto al que lo hace con prepotencia, ¿no es cierto?, con soberbia y menosprecio. Porque enseguida te das cuenta. Hermano, mire, le quería decir por qué no vino. ¿Y usted quién es para venir a decirme las cosas a mí? ¿Quién es el pastor? ¿Usted quién es? O por ahí a veces me pasa que le digo yo. Me miran, se ríen, se dan vuelta y se van. Y así trabajan, muestra que no son libres. Son esclavos del carácter. Su actuación, escuche lo que le voy a decir, porque esto tenemos que mirarlo todo, porque después vamos a tener que trabajar todos juntos en esto si es que queremos cuidar esto que Dios está haciendo. Los que se conducen así ponen en peligro la estabilidad de otros. Eso muestra el poco interés que tienen por otros. Cuando la principal ley nuestra es la del amor. No estamos puestos para perjudicar, sino que estamos puestos para beneficiar. No estamos puestos para desestabilizar, estamos puestos para afirmar a los hermanos en la fe. Entonces esto es algo que tenemos que mirarlo todos. No puede cargarse con esta responsabilidad, ¿no es cierto?, de servir a Dios y de trabajar en beneficio de otro a aquellos que no tienen interés por a los que no aprendieron a amar. O sea, no se le puede cargar de esta responsabilidad a los que no aprendieron a amar. ¿Por qué? Porque esto solamente es para la esposa, para los que aprendieron a amar, para los que tienen amor de Dios y aprendieron a amar. Porque el respeto y el temor, ¿de dónde surgen? Del amor. Y la soberbia y el menosprecio, ¿de dónde surgen? De la falta de amor. Muchas veces no nos damos cuenta que el trabajar, ¿no es cierto?, el tratar de servir a Dios con prepotencia y menosprecio, se hace en función de mis privilegios. A mí, ¿quién me dice? Deja que me venga a decir algo. Entonces miramos los trabajos. La limpieza en la iglesia, si quiere viene, si no quiere no viene, deja que me digan algo. El ensayo del coro, si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. De ir voy como a mí se me antoja, deja que vengan, que me digan algo. Tengo unas cuantas cositas para decir a cualquiera de los que están acá, que pretende decirme algo a mí.
¿no es cierto? Lo mismo en la cocina, lo mismo en la escuela, lo mismo en el buffet. Si hacemos todo así, nos estamos conduciendo todos con prepotencia y menosprecio. No podemos decir que estamos sirviendo a Dios porque estamos poniendo en peligro la estabilidad de los demás, mostrando que no nos interesa nada lo que el otro le pueda pasar. Si se aparta, todo es problema de él. Entonces no se puede cargar con esta responsabilidad el que no aprendió a amar. Justamente porque pone en peligro la estabilidad de otros, muestra que no es libre. Pero el que se conduce, que uno puede decir, mirá lo que te dijeron, mirá lo que decían, te están tratando de tonto, sos un tonto, ¿por qué no te defendés? Usted se sigue conduciendo con respeto y con temor, muestra que es un hombre, una mujer libre. Porque tiene temor y tiene respeto de poner en peligro la estabilidad de otro. ¿Sabe que acá, vio la globalización del mundo? Se vino abajo la bolsa de China y a nosotros, ¿qué nos importa? Y acá sube el dólar. ¿Y qué tenemos que ver? Porque está todo globalizado. Bueno, si un cuerpo pierde un dedo, le duele a todo el cuerpo. Tenemos que terminar de entender que lo que nosotros hacemos afecta a toda la congregación. Sea bueno o sea malo, porque somos todos uno en Cristo. Entonces tenemos que entender el valor de lo que es trabajar con temor y respeto al tremendo contraste de lo que es trabajar con prepotencia y menosprecio. Ahí, ¿no es cierto?, en las actuaciones se ve tremendamente la libertad o la falta de la libertad. Y decíamos de trasladar esto al hogar. Si lo trasladara al hogar, ¿dónde? Al matrimonio. Yo ayer les contaba que tengo amigos de antes, principalmente de la policía, porque hay, no sé por qué sea, pero esos trabajos como que los vicios son más que se les pegan que a la gente que trabaja comúnmente en la calle. Que hay veces, ¿no es cierto?, que se gastaban los sueldos enteros en el casino. Yo conozco quienes han perdido casa en el casino, que no han podido controlar eso, y eso muestra, ¿no es cierto?, su irresponsabilidad, su falta de temor y respeto para con su familia. Estamos trasladando esto a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se conduce en forma irresponsable, sin pensar cuánto puede afectar a los demás lo que yo hago, no puede mostrar que ama. Cuando uno pone en peligro la estabilidad de la familia, no puede mostrar que ama. No puede mostrar su libertad. Sigue siendo esclavo. Y más en el matrimonio, ¿por qué? Porque se entiende, ¿cuánto están oyendo? Hay muchos que no les gusta esto, principalmente los que se llevan mal. Se entiende que en un matrimonio hay sentimiento humano de amor. Usted puede decir, ¿sirve o no sirve? Yo no le estoy preguntando si sirve o no sirve, pero se entiende que en el matrimonio hay sentimiento humano de amor. Se entiende que en nuestro matrimonio también hay amor de Dios. Entonces, hay amor de Dios y hay sentimiento humano de amor. Entonces, no puede no haber temor y respeto en la relación de los cónyuges. Si no respeto a mi marido, no voy a respetar a nadie. Si no respeto a mi esposa, no voy a respetar a nadie. El matrimonio es un misterio grande. Tenemos que tener temor y respeto de eso porque es grande este misterio que tenemos que mostrar. No podemos no conducirnos con soberbia y menosprecio. Veo que hay quienes se conducen con soberbia y menosprecio y no les importa nada. ¿A dónde estás? Mira, ¿sabe qué? Estoy en un lugar, listo, no me moleste más. ¡Pum! Le cortó. Eso muestra que le importa muy poco su familia. Y si le importa muy poco su familia, ¿cómo es que le importa a los hermanos? ¿Cómo es que le importa el propósito de Dios? Dice, la mujer respete a su marido, el marido ame a su esposa, pero es lógico. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay sentimiento humano de amor, si no, no sé, porque Dios tiene que confirmar también en el sentir. Y hay también amor de Dios. Principalmente en las parejitas que se formaron acá en la iglesia. No hablemos de nosotros que venimos de afuera. Que Dios en su gracia nos ha dado un montón de cosas, porque no sé si eligió Dios, hemos elegido nosotros, no sé, pero ya llegamos así. Estamos hablando de las parejitas que se están formando en la iglesia. Es horrible que no te importe separarte. En el último casamiento estuvimos hablando
Dios lo dice, así como esto, las autoridades las puso Dios, o sea, si usted quiere la respeta, si no, no. O sea, se puede conducir con prepotencia y menosprecio, o se puede conducir con temor y respeto. En cualquiera de las dos actuaciones va a mostrar la libertad o la falta de libertad, el amor o la falta de amor. Pero en el matrimonio, Dios es el que dice, dejará a su padre y a su madre, dejará. Se unirá a su mujer, serán una sola carne. Ese es el propósito, que sean uno. Para que sean uno, ¿no es cierto? Tenemos que entender que somos personas, somos cristianos, creados, hechos por Dios, no para vivir individual, sino que existimos en relación. Entonces, no hay una relación más importante que la de los cónyuges. O sea, no es más importante mi relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermano que con mi mujer. No es más importante. Lógicamente, es muy importante mi relación con mi papá, pero mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, no debe afectar mi relación con mi esposa, que es mayor. De todas las relaciones, la mayor. Porque Dios dijo, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Si no, no son. ¿Y cuántos problemas hay en aquellos que se han casado y no terminan de cortar los lazos familiares? Parecería que su relación con su papá y su mamá es mucho mayor a la relación con su esposo o con su esposa. Y esto no es así. Ese no es el propósito de Dios. El respeto y el temor surgen del amor. Y si lo llevamos a casa, lo llevamos al matrimonio. Y en el matrimonio es todavía más fácil. ¿Por qué? Y porque hay sentimiento humano de amor y hay amor de Dios, están los dos juntos ahí. Vio que el escritor a los Hebreos, cuando habló de Cristo, que fue oído, ¿no es cierto?, al que le podía librar de no permanecer en la muerte, fue oído a causa de su temor y su respeto, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Punto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque están actuando todo el día un montón de cosas que nos están provocando a la violencia, pero actuar con serenidad y con paz muestra una gran obra de Dios hecha en nosotros. Muestra que nos estamos conduciendo con temor y respeto. Es la iglesia. Es un trabajo que me lo dio el pastor, tengo que entender que es un trabajo que viene de parte de Dios a través del pastor. No puedo ir cuando quiera, cuando a mí se me antoja, hacer burla de todo el mundo, reírme de todo, porque, o sea, a mí me va a ir mal. Por conducirme con soberbia y menosprecio, a mí me va a ir mal. Porque lo que se cosecha, lo que se siembra es lo que se cosecha. Amén. Pensemos en esto. Tenemos respeto a esta libertad verdadera que Dios nos ha dado. Y tenemos temor, porque tenemos un compromiso con la justicia, porque lo leemos hasta delante de nuestros ojos, somos siervos de la justicia. Entonces tenemos temor porque tenemos un compromiso con la justicia. El tema no es, vení, tocame y vas a conocer lo malo que puedo llegar a hacer. No, el tema es, vení, tocame y a ver si puedo mostrar, ¿no es cierto?, el amor de Dios que puedo manifestar. Eso es muy glorioso. No nos sintamos tontos, sintámonos bienaventurados. Significa que nos estamos conduciendo con temor y con respeto. ¿Amén? Vamos a estar meditando en estas cosas. Lo van a trasladar al trato no solamente conmigo, porque el que no lo haga conmigo, yo directamente no le voy a contestar, ni lo voy a atender, ni le voy a hablar. ¿Cómo hace Dios? Sino con que ustedes saben perfectamente bien que no hemos ungido, inclusive esto no es un lugar que todos los días estamos ungiendo pastores y evangelistas. Hace rato que no ungimos a nadie. ¿Por qué? Porque yo no voy a ungir a nadie, me va a tener que agarrar Dios de los pelos y llevarme porque tengo miedo de equivocarme, mucho miedo de equivocarme. Tengo mucho miedo de ungir a un pastor que no sea de Dios porque está lleno. Yo no quiero hacer eso, tengo terror de hacer eso. Pero los que están fueron establecidos por Dios. ¿Por qué tiene que conducirse con ellos con prepotencia y menosprecio cuando son autoridades que fueron puestas por el Señor? Pero no hace lo que tiene que hacer, pues es un problema de ellos. Eso no anula, ¿no es cierto?,
el temor y el respeto que usted tiene que tener para con ellos. ¿Mm? Sí, hermano. Amén, hermano. Sí, pastor. No, pastor. Tengo una bronca, pero no voy a manifestar la bronca que tengo después. No tenemos que agotar, ¿no es cierto?, el diálogo. Hasta los mundanos hablan, mucho diálogo, pero no pasa nada. Pero nosotros sí no podemos dejar de hablar, no podemos agotar nosotros el diálogo. ¿Amén? Así que yo sé que ustedes son un pueblo entendido, sé que han entendido esta palabra y sé que me van a ayudar con esto. ¿Por qué? Y porque vamos a mostrar el temor y el respeto que tenemos para con todo esto que Dios está haciendo, más sabiendo lo que pasó. Nosotros tenemos doble responsabilidad. Más sabiendo lo que pasó, no queremos que nos pase de vuelta. Entonces cada uno de nosotros tenemos que poner algo. ¿Vio cuando en un país las cosas se complican mucho? Y bueno, todos tenemos que poner algo. Tenemos que fijarnos bien a quién vamos a votar. Tenemos que mirar, tenemos que intervenir. Nosotros también, sabiendo lo que pasó, ¿no es cierto que muchos decían muchas cosas, pero se murió el pastor Juan y manifestaron lo que eran? Nosotros tenemos la doble responsabilidad de cuidar todo esto que Dios está haciendo, todo esto que Dios está reformando, porque Él dijo, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Amén. Así que mis amados hermanos, le doy gracias a Dios por poder estar compartiendo con ustedes todo esto, que no es, ¿no es cierto?, un mensaje de libros, ni un mensaje de seminarios, sino que es la palabra que este pueblo necesita para estos días, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se están haciendo las tareas. O sea, nos estamos descuidando mucho y nos estamos dejando llevar por muchas cosas que sentimos y no nos damos cuenta que nos estamos conduciendo con prepotencia y menosprecio, cuando en realidad tenemos que conducirnos con temor y con respeto y que vamos a poder obtener muchas cosas de parte de Dios así. Muchas cosas de parte de Dios así. En otra oportunidad les voy a contar, no les voy a contar ahora, pero el domingo me robaron el auto. Y bueno, pero no me van a conocer quién fui como policía y qué puedo llegar a ser. No me van a conocer. Si lo llego a cruzar, van a conocer la palabra del Evangelio que les voy a hablar. Pero les quiero contar algo. Ya Dios me bendijo y me dio más de lo que ellos me quitaron. Nos ponemos de pie.